En noviembre de 1971, la emoción recorría las venas del grupo de estudiantes de la escuela Ainsley Park mientras caminaban por el impresionante terreno de la vasta meseta de Cairngorm en Escocia. Pero este grupo de 17 apenas sabía que lo que comenzó como una emocionante excursión anual rápidamente se convertiría en una serie de eventos cada vez peores, culminando en una tragedia desgarradora que les sacudiría la vida hasta lo más profundo. Conocida por su belleza impresionante, su clima brutal y su biodiversidad única, la meseta prometía una experiencia inolvidable. Pero este viaje pondría a prueba su resistencia, desafiaría sus habilidades de supervivencia y finalmente los llevaría a una lucha desesperada por la vida en el peor accidente de montañismo de Gran Bretaña. Antes de comenzar, una advertencia rápida. Lo que estás a punto de escuchar es bastante intenso, así que se recomienda discreción al espectador. Esta historia es tan desgarradora que, literalmente, cambió de manera permanente los protocolos de excursión y montañismo en todo el Reino Unido. Después de que veas lo que sucedió, creo que entenderás por qué tuvo que hacerse eso. El Reino Unido es uno de los lugares más industrializados del mundo, y una consecuencia de eso es que hay menos naturaleza salvaje e intacta. La mayor parte de la tierra en el Reino Unido está cultivada o es de propiedad privada, y los bosques que existen suelen ser gestionados y mantenidos. No encontrarás grandes desiertos de arena ni grandes lagos interiores, e incluso los lugares más salvajes, ya no son realmente salvajes. Incluso en los parques y reservas, donde se supone que debes estar cerca de la naturaleza, la civilización está a solo un par de servicios de distancia. Pero los Cairngorms escoceses realmente destacan como quizá el último verdadero pedazo de naturaleza salvaje que queda en el Reino Unido. Este enorme parque nacional es el más grande de Gran Bretaña y lleva el nombre de su pico más alto, Cairngorm. Es un paraíso para los entusiastas de las actividades al aire libre, con senderos para caminatas, rutas de escalada, campamentos, ríos para hacer kayak y caminos para andar en bicicleta. Hogar de una cuarta parte de las especies raras y en peligro de extinción del Reino Unido, también es el único lugar donde puedes ver la última manada de renos en libertad en la isla. Renos de la familia de los ciervos, no del tipo de Santa Claus y su trineo volador, por si tenías curiosidad. Durante años, los padres han enviado a sus hijos a una aventura anual a las últimas tierras salvajes de Gran Bretaña, confiando en que los líderes experimentados mantendrán a todos a salvo. Desafortunadamente, en noviembre de 1971, lo que comenzó como una excursión educativa se convirtió en la peor pesadilla de cualquier padre. Todo comenzó bastante bien esa fría mañana de noviembre, cuando 14 estudiantes entusiastas y sus 3 maestros de Ainsley Park School se reunieron listos para embarcarse en una travesía de orientación de 2 días a través de la meseta. Con las majestuosas y desafiantes montañas Cairngorm de fondo, esta caminata estaba destinada a poner a prueba sus conocimientos de montañismo y su formación para actividades al aire libre. Para los estudiantes, esta pequeña excursión no era más que una pintoresca aventura a través de la verdadera naturaleza salvaje. Y todo el grupo esperaba con ansias explorar esta vasta y salvaje zona, conocida por sus paisajes impresionantes, pero también por su clima impredecible. En las semanas previas a su aventura en la montaña, el plan era entrenar a fondo a los estudiantes en técnicas esenciales de montañismo. Idealmente, habrían dominado cosas como hacer escalones en la nieve para subir pendientes empinadas, cómo bajar con cuidado en descensos pronunciados y cómo deslizarse por las pendientes sentados de manera segura. También se suponía que debían haber dominado cómo detenerse si comenzaban a deslizarse inesperadamente por la montaña, además de recibir un entrenamiento completo en primeros auxilios para manejar emergencias de manera efectiva mientras estaban aislados en las montañas. Desafortunadamente, la capacitación que recibieron no fue tan completa como debía ser. Solo les mostraron estas habilidades de manera breve, dejándolos poco preparados para las duras condiciones que estaban a punto de enfrentar. Al prepararse para el viaje, los estudiantes recibieron equipo que se suponía debía ser adecuado para el clima frío de la montaña. El equipo y la ropa especializada fueron proporcionados por el Centro de Actividades al Aire Libre responsable de su ascenso, aunque los adolescentes llevaron sus propios pantalones y suéteres. Llevaron artículos como mosquetones, que ayudan a asegurar las cuerdas, arneses para la seguridad y una estufa para cocinar. También se les dieron sacos de dormir diseñados para frío extremo, lonas grandes para refugios de emergencia y botiquines de primeros auxilios. Sin embargo, el equipo de seguridad avanzado faltaba o era insuficiente. Los líderes pensaban que este iba a ser un viaje corto por las montañas. Estaban terriblemente equivocados.
Idealmente también deberían haber estado equipados con cascos y dispositivos de señalización y localización desde el principio, que son cruciales para la seguridad en terrenos empinados. Pero ¿quién les iba a dar a un par de adolescentes un equipo tan caro para lo que se suponía que sería una excursión escolar corta? En cualquier caso, lo que realmente les faltaba era la experiencia para estar en las condiciones que pronto enfrentarían. Y así, al partir, el grupo estaba, sin saberlo, mal equipado y carecía del entrenamiento integral, que podría haber hecho una diferencia significativa en su capacidad para navegar y sobrevivir de manera segura en la brutal montaña Cairngorm. Esta falta de preparación pronto se volvería horriblemente evidente. El viaje a las montañas comenzó bajo el liderazgo de Ben Betty, un instructor principal de educación al aire libre en Ainsley Park School, de 23 años y un montañista experimentado. Aunque tenía experiencia en condiciones de buen clima, este viaje pondría a prueba su experiencia más allá de sus límites. Acompañando a Betty estaba su novia de 20 años, Catherine Davidson, también entusiasta y estudiante de educación física, quien, aunque tenía menos experiencia general en alpinismo, había visitado los Cairngorms en invierno 2 veces, lo que la convertía en la única adulta del grupo con experiencia real en alpinismo invernal en los Cairngorms. La otra líder que formaba parte del grupo era Sheila Sunderland, una instructora voluntaria de 18 años sin experiencia en los Cairngorms, que apenas comenzaba un periodo voluntario de 3 semanas como maestra en el Centro al Aire Libre de las Autoridades Educativas de Edimburgo. Este grupo de 3 debía supervisar a 14 estudiantes jóvenes de entre 14 y 18 años, que iban a aprender habilidades de navegación usando mapas y brújulas por primera vez, en lo que se suponía que sería un escenario educativo controlado. Meses después del incidente se plantearían preguntas sobre por qué la escuela autorizó una expedición tan arriesgada, sin asegurar una supervisión adecuada y experimentada, y sin considerar las condiciones climáticas extremas que pueden presentarse en los Cairngorms durante el invierno. Pero en esa mañana de noviembre, nadie cuestionó la posible seguridad del viaje y el grupo partió. La majestuosidad del terreno aquí es realmente impresionante. Esta cadena montañosa, la más grande de las Islas Británicas, es un paraíso de gran altitud, elevándose a más de 4.000 pies en sus picos más altos como Ben Macdui. Una de las características más únicas de esta cadena montañosa son sus cimas planas, parecidas a una meseta, lo cual es bastante diferente de los picos de montaña afilados y dentados que normalmente se encuentran en otras partes del mundo. Aunque los Cairngorms son relativamente fáciles de escalar, la longitud, la distancia y el drástico cambio de clima a lo largo de las cimas tipo meseta hacen que se clasifique como una de las cadenas más desafiantes para los escaladores en el Reino Unido. La nieve puede caer en cualquier momento del año, y los parches de nieve permanecen durante todo el verano. Uno de los mayores desafíos en los Cairngorms es el clima, que puede ser extremadamente impredecible y cambiar rápidamente, especialmente a medida que asciendes. La zona de la meseta a menudo experimenta fuertes tormentas de nieve, vientos intensos y caídas repentinas de temperatura, lo cual puede ser peligroso incluso para los montañistas más experimentados. Esto hace que la navegación sea realmente desafiante, ya que la visibilidad puede disminuir drásticamente en cuestión de minutos. En una cordillera tan grande, perderse es fácil, para algunos casi inevitable. Por esta razón, se instalan refugios temporales para proteger a los viajeros y excursionistas que se separan de su grupo o que quedan atrapados en una tormenta en las montañas. Estas pequeñas cabañas rudimentarias se conocen como bothies y están repartidas por las colinas de la cordillera. Los bothies también pueden usarse como áreas de reunión o puntos de descanso en caminatas de varios días. Y mientras más alto subes, más importantes se vuelven. Como estructuras temporales no son nada lujosas, solo varios refugios muy básicos hechos de láminas de metal, barro y piedra. Uno de estos refugios, el Bothy de Curran en particular, se convertiría en una parte muy importante de la historia de esta expedición. El 19 de noviembre los 14 estudiantes y sus maestros llegaron al centro al aire libre La Laganlia en los Cairngorms. El centro al aire libre no era ajeno a recibir grupos de estudiantes que buscaban escalar las montañas. Y fue aquí donde la tercera líder, Sheila Sunderland, de 18 años, se unió al grupo. Para facilitar el control de la caminata, los adolescentes fueron divididos de antemano en 2 grupos, asignando a los más avanzados a Betty, mientras que Catherine y Sheila se encargaron de los demás. El plan era sencillo. Ambos grupos debían cruzar la meseta desde Cairngorm Sur hasta Ben Macdui, la cima de las montañas Cairngorm, y todo el viaje debía concluir en 48 horas.
Idealmente, esto debió haber sido una caminata de 10.5 millas, lo cual sería un recorrido desafiante para el grupo, la mayoría de los cuales solo tenían 15 años. Pero estaban emocionados por ello, sin saber de los graves desafíos que les esperaban y que convertirían esta expedición educativa en una pesadilla. Esa mañana de sábado, los líderes del grupo entregaron su ruta planeada al director de la Ganglia e incluso incluyeron una solución en la que, en caso de mal clima, se esperaba que ambos grupos acortaran su expedición y buscaran refugio en Kurramboti. Su plan fue aprobado. El grupo continuó con la intención de llegar a la cima. Las temperaturas quizá estaban bajando, pero hasta ese momento el clima era estable y tranquilo. Aunque el pronóstico del clima predecía condiciones terribles ese día, Ben Beatty y Catherine Davidson habían decidido que la escalada podía completarse de manera segura antes de que llegara el mal tiempo. Este fue el comienzo de varios errores fatales. El viaje comenzó con problemas desde el principio. Primero, la caminata comenzó mucho más tarde de lo que habían planeado, alrededor de las 11 de la mañana, lo que significaba que no les quedaba mucha luz del día para completar su caminata. Si alguna vez has hecho senderismo serio en las montañas, sabes que normalmente quieres estar en la cima de tu ascenso a más tardar al mediodía, porque el mal clima llegará a la 1 de la tarde, como muy tarde. Este grupo ni siquiera había comenzado hasta las 11 de esa mañana. Para recuperar el tiempo perdido, ascendieron por las montañas Cairngorm en un telesilla, esperando ahorrar algunas horas valiosas de luz de día. El atardecer en noviembre era justo antes de las 4 en punto. Después de llegar y cruzar la meseta, ambos grupos debían descender por separado. El grupo de Catherine Davidson debía regresar por el Lairg Grui, mientras que el grupo de Beatty volvería atravesando Cairntoul y Bray Riach en el otro lado del valle. En caso de emergencia, el plan para ambos grupos, como mencioné antes, era llegar al Kurramboti, un lugar seguro a un nivel mucho más bajo en el Lairg Grui, donde pasarían la noche. El grupo de Ben Beatty, con los excursionistas más experimentados, avanzó rápidamente, manejando mejor los caminos difíciles gracias a sus habilidades. El grupo de Catherine Davidson, que incluía a 6 estudiantes más jóvenes que no tenían tanta experiencia, iba detrás a un ritmo más lento. Poco después de que el grupo partió en su travesía por la meseta de Cairngorm, el clima cambió tal como se había pronosticado, empeorando rápidamente. El grupo de Ben tuvo graves dificultades debido al clima. Cuando llegaron a Coiredomhan, los vientos crecientes y la nieve pesada y blanda ralentizaron significativamente su avance y redujeron la visibilidad. Al reconocer el peligro creciente en el que se encontraban, Beatty decidió desviarse hacia la ruta alternativa segura, con el objetivo de llegar a Kurramboti como un punto más seguro para pasar la noche. Llegaron al refugio alrededor de las 3:30 de la tarde. Una vez allí, tuvieron que quitar la nieve que se había acumulado en la entrada solo para poder acceder a la puerta antes de instalarse para lo que seguramente sería una noche larga y fría. Pero a pesar de las duras condiciones afuera, el grupo de Ben se sentía seguro en el refugio. Esperaron durante horas, esperando ver las huellas del equipo de Catherine afuera, también buscando refugio en este refugio como se había planeado. Sin embargo, el grupo de Catherine Davidson no llegó al refugio. Beatty, quien tenía una considerable experiencia en escalada y montañismo en varios terrenos escarpados como Irlanda, los Alpes y la costa oeste de Escocia, inicialmente pensó que el grupo de Davidson podría haber elegido un camino diferente, posiblemente más fácil hacia otro refugio. Este error de juicio sobre el paradero del grupo de Davidson fue otro error que finalmente conduciría a resultados fatales, ya que las condiciones climáticas continuaban deteriorándose. A medida que avanzaba la noche, las condiciones alrededor del bivak del grupo de Beatty empeoraron significativamente. La nieve se acumuló tanto contra la puerta que, al llegar la mañana, tuvieron dificultades incluso para abrirla. En un acto ingenioso, ayudaron al niño más pequeño del grupo a salir por una puerta parcialmente abierta para quitar la nieve desde afuera, permitiendo que los demás pudieran salir. Durante toda la odisea, Beatty estaba profundamente preocupado por la seguridad del grupo de Catherine Davidson, que aún no había llegado al refugio. Ante una decisión difícil, Beatty sopesó los riesgos de buscar al grupo desaparecido contra la urgencia de mover a su propio grupo a un lugar más seguro, bajando hacia Lairg Larrigru. Su intención principal para la expedición nunca había sido desafiar los límites físicos de los niños, sino más bien brindarles una experiencia educativa en la naturaleza. Este giro inesperado de los acontecimientos lo obligó a asumir un papel crucial, equilibrando la seguridad de su grupo actual con la responsabilidad por los miembros desaparecidos.
Al salir del refugio después de una noche difícil, el grupo de Beatty luchó por bajar del altiplano debido a la nieve profunda, enfrentando condiciones adversas que hicieron que su descenso fuera bastante desafiante. Hubo muchas caídas y resbalones en el camino, e incluso un chico casi se lastima gravemente. Pero una vez que finalmente lograron salir del altiplano y llegaron a la relativa seguridad de Lyric Grove, Beatty pudo ponerse en contacto con la Ganglia Outdoor Center. Fue entonces cuando descubrió que el grupo de Catherine Davidson aún no había regresado, lo que aumentó su preocupación. Al caer la tarde, alrededor de las 4:30 de su segundo día en la montaña, el grupo de Beatty llegó a la cabaña Rothy Murchus, una instalación de alojamiento al pie de la montaña donde pudieron hacer una llamada telefónica a la Ganglia y coordinar su transporte. Para las 5:30 se encontraron con su vehículo de transporte y los estudiantes regresaron sanos y salvos a la Ganglia. Sin embargo, al no tener noticias del grupo de Davidson, Beatty continuó hasta el centro de esquí, luego a Glenmore Lodge y finalmente a una comisaría al pie de la montaña. Para las 7 de esa noche, como aún no se tenía información del grupo de Davidson, se reportó oficialmente como desaparecido. Esta acción provocó una respuesta inmediata. Equipos de rescatistas desafiaron la ventisca y la oscuridad, saliendo a buscar al grupo desaparecido. También se convocaron equipos adicionales de rescate de montaña de Cairngorm, Rathkinlos, Braemar y Aberdeen. Estos equipos se coordinaron y se prepararon el domingo por la noche para poder comenzar sus operaciones de búsqueda en serio antes del amanecer del lunes, con la esperanza de localizar a los excursionistas desaparecidos en medio de las difíciles condiciones. De vuelta en la montaña, el grupo de Catherine Davidson estaba en problemas, y lo sabían. Inicialmente, después de separarse del grupo de Beatty, enfrentaron una ruta exigente. El plan había sido claro: debían salir del estacionamiento a las 11 de la mañana, ascender a la cima de 4,000 pies de Cairngorm en 1 hora y media, avanzar hacia la Chambuide en 2 horas, subir 500 pies hasta Ben Macdui en aproximadamente 1 hora y cuarto, descender hasta Taylor's Burn en 1 hora y luego atravesar Lyric Grove para llegar a Curran Bothy en otra media hora. Toda la caminata estaba programada para tomar aproximadamente 6 horas y media, idealmente terminando en Curran Bothy a las 5:15 de la tarde. Sin embargo, a medida que se adentraban más en la ruta, las condiciones empeoraron. Con el clima deteriorándose rápidamente hasta convertirse en una ventisca total, la caminata se volvió cada vez más desafiante. Los tiempos previstos comenzaron a fallar cuando se encontraron con retrasos inesperados, complicando su navegación y avance. Cada tramo de la caminata tomó más tiempo de lo planeado, reduciendo su margen de seguridad contra el frío vespertino y la luz menguante, empujándolos a una situación precaria lejos de la seguridad de Curran Bothy. Con solo unas 4 horas de luz natural restantes, el grupo tenía que recorrer 6 difíciles millas para llegar a su refugio planeado. El viaje se complicó por los fuertes vientos, un peligro común en terrenos montañosos, que pueden convertir incluso las caminatas más sencillas en empresas peligrosas. Ese fin de semana en particular, la situación empeoró porque la nieve era inusualmente suelta, lo que impedía que el grupo cavara refugios efectivos o agujeros para protegerse. La combinación de nieve suelta y viento cortante se infiltró en su equipo y materiales para dormir, eliminando sus propiedades aislantes y desencadenando un ciclo helado de frío y humedad que era difícil de romper. Para 6 niños varados en los Cairngorm, en medio de la peor ventisca que azotó las montañas en años, esto resultaría fatal. Esa fatídica tarde de sábado, en medio de la furiosa ventisca, Catherine Davidson tomó la decisión crucial de abandonar la ruta planeada. El clima deteriorándose y la creciente angustia de los estudiantes la impulsaron a buscar un camino alternativo. En lugar de dirigirse directamente al refugio actual, intentó descender la colina, esperando encontrar otro refugio cercano. Desafortunadamente, la nieve había borrado la ubicación de los refugios cercanos, haciéndolos imposibles de encontrar y, en última instancia, obligando a Davidson a abandonar la esperanza de llegar a Curran. Al no tener otras opciones, Davidson decidió prepararse para un bivac en un área que, sin que ella lo supiera, era propensa a una fuerte acumulación de nieve. Esta decisión fue criticada posteriormente por John Duff, líder del equipo de rescate de montaña de Braemar, quien señaló que intentar un bivac invernal en tales condiciones en la meseta de Cairngorm era extremadamente arriesgado y solo debía considerarse como último recurso. Duff también reflexionó sobre la planificación general de la expedición, considerándola desmesuradamente ambiciosa para adolescentes y responsabilizando a quienes planearon y aprobaron el viaje.
Al caer la noche, el grupo se acurrucó en sacos de dormir y sacos de bivac, usando un muro de nieve para protegerse un poco de la intemperie. Al principio lograron mantener el ánimo. Sin embargo, a medida que la nieve seguía acumulándose, el pánico se apoderó de ellos por el miedo a ser enterrados vivos. Para la mañana del domingo, la situación se había vuelto crítica. Se escuchó a un niño gritar desde debajo de la nieve, y Sheila Sunderland apenas estaba consciente. A pesar de que Catherine Davidson y uno de los niños intentaron ir por ayuda, la abrumadora nieve los obligó a regresar, dejándolos con pocas opciones más que esperar, atrapados y cada vez más desesperados. Durante todo ese domingo, la ventisca no mostró piedad, y cuando la noche envolvió las montañas, el grupo apenas podía ver las bengalas del equipo de búsqueda a lo lejos. A pesar de sus esfuerzos por pedir ayuda, sus voces eran ahogadas por el viento aullante, y sus propias bengalas de emergencia se habían perdido en la nieve. Esa segunda noche en las montañas fue especialmente angustiante, ya que los adolescentes se volvían cada vez más delirantes por el frío, y su situación empeoraba con cada hora que pasaba. Al amanecer del lunes, la dura realidad se hizo presente. La mayoría del grupo estaba completamente o parcialmente sepultada bajo la nieve, y algunos miembros probablemente ya habían fallecido. Catherine Davidson, llevada al límite absoluto y al borde del colapso, sabía que tenía que hacer un último intento para salvarse a sí misma y a los demás. Mientras tanto, en la base de la montaña, Beatty y otro líder, Paisley, continuaban sus esfuerzos para reunir información en el centro de esquí, Glenmore Lodge y en el Abbey. La comisaría de Aviemore y los equipos de rescate de montaña de Cairngorm, Ruff, Kinloss, Braemar y Aberdeen se prepararon para una búsqueda exhaustiva que comenzaría antes del amanecer del lunes. Los esfuerzos de búsqueda se intensificaron bajo condiciones de tormenta. El lunes 22 de noviembre de 1971, a pesar del clima adverso, alrededor de 50 hombres, apoyados por helicópteros, recorrieron la zona. El equipo de rescate de montaña de Braemar se acercó desde el sur, llegando a Currambotty solo para encontrarlo vacío. Pero un avance significativo ocurrió alrededor de las 10:30 de esa mañana, cuando un helicóptero de la RAF avistó a Davidson, quien avanzaba desesperadamente a gatas por la meseta. La visibilidad de su chaqueta naranja brillante contra la nieve blanca llamó la atención del piloto. El helicóptero logró acercarse lo suficiente para descargar a 2 miembros de la tripulación, quienes luego alcanzaron a Davidson. Ella no podía caminar. Sus piernas quedaron trabadas, dobladas como si estuviera de rodillas, y fue evacuada en helicóptero a un lugar seguro en una operación precaria, dificultada aún más por la nieve cegadora levantada por el helicóptero. Davidson fue transportado en helicóptero y luego llevado en ambulancia a un hospital. A pesar de estar en las etapas avanzadas de hipotermia y confusión, ella proporcionó pistas vitales sobre la ubicación del resto de su grupo, pronunciando solo unas pocas palabras. Arroyo Lochan enterrados. Estas pistas dirigieron a los equipos de búsqueda al sitio exacto de la tragedia. John Cunningham de Glenmore Lodge, junto con Beatty y Paisley, fueron los primeros en llegar a la escena trágica, donde descubrieron los cuerpos de los 6 estudiantes y el asistente, enterrados profundamente bajo la nieve. Todos habían muerto trágicamente, excepto uno, Raymond Leslie, quien aún respiraba y fue atendido de inmediato por un médico. Más tarde, un helicóptero Sea King de la Marina Real, guiado por el líder del MRT de la RAF Kinloss usando bengalas, pudo trasladar a Leslie en avión al hospital Rigmore para recibir atención urgente. Lamentablemente, Sheila Sunderland, Carol Bertram, Susan Byrne, Lorraine Dick, William Kerr y Diane Dudgeon no sobrevivieron. Sus vidas fueron reclamadas por una de las tormentas de nieve más severas que los Cairngorms habían visto. De su grupo, solo Catherine Davidson y Raymond Leslie sobrevivieron a esta terrible experiencia, marcándola como uno de los días más oscuros en la historia del montañismo británico. Una investigación realizada a principios del año siguiente, después del desastre de la meseta de Cairngorm, descubrió varios errores críticos en la planificación y ejecución de la caminata. Se determinó que la naturaleza desafiante de la caminata no era adecuada para niños de tan corta edad, especialmente considerando las duras condiciones climáticas pronosticadas para ese día. La investigación criticó la decisión de comenzar la caminata tarde en el día y el uso del telesilla, lo cual dificultó que el grupo pudiera evaluar adecuadamente las condiciones para caminar con suficiente anticipación para evitar el peligro. Las recomendaciones de la investigación enfatizaron la necesidad de que los líderes de actividades al aire libre estén formalmente certificados, asegurando que posean la experiencia necesaria para guiar este tipo de expediciones de manera segura.
Además, sugirió que las caminatas deben planearse meticulosamente tomando en cuenta la edad y el nivel de experiencia de los participantes, especialmente cuando se trata de niños. Aunque la investigación no culpó a ninguna persona en particular, sí planteó dudas sobre la efectividad de refugios de emergencia como el Currahng Bothy. El refugio había sido un objetivo clave para los excursionistas, lo que posiblemente los animó a continuar en malas condiciones en lugar de regresar. Después de mucho debate, se decidió demoler el refugio actual, con el objetivo de equilibrar la seguridad con los beneficios de desarrollo que ofrecen las actividades al aire libre de aventura. Hoy en día, los Cairngorms siguen siendo un destino popular, frecuentado por escuelas y miles de visitantes cada año. El Centro Laganlia sigue organizando excursiones escolares, pero ahora cuenta con protocolos de seguridad mejorados, asegurando que todos los líderes estén certificados y capacitados bajo un estándar riguroso. Aunque todavía ocurren incidentes menores, las medidas tomadas han logrado prevenir otra tragedia de la magnitud del desastre de la meseta de Cairngorm. Así que, en cierto sentido, supongo que al final algo bueno salió de la tragedia. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Sé audaz y vive con valentía.